Se habla de excesos tanto del gobierno federal como de la Ciudad de México, estos cierres que se han hecho en forma tan temprana para recibir a su santidad Francisco, y también el hecho de que se prestara el hangar presidencial para que se bendijeran los 5 autos que va a utilizar. Se pregunta, ¿dónde está el Estado laico? ¿Dónde está esta separación? ¿Qué está sucediendo? No hay ninguna incompatibilidad respecto de la decisión fundamental del pueblo mexicano de constituirse como un Estado laico. Este es un asunto que se debatió y se resolvió hace más de 150 años. Si bien reformas sucesivas le llevaron al más alto rango constitucional esta decisión del pueblo mexicano de ser un Estado laico. El Papa Francisco es al mismo tiempo jefe de Estado y autoridad prácticamente omnipotente en el Vaticano. Por lo tanto, no hay demérito alguno en una recepción que como jefe de Estado le brinda tanto la autoridad como el pueblo de este país. Es al final un líder religioso cuya voz estamos en espera de escuchar los mexicanos y estoy seguro los latinoamericanos que compartimos una realidad y una problemática sobre la que queremos que la gente como él con autoridad pueda arrojar luz. De suerte que no hay ningún deslucimiento ni del Estado mexicano ni de nuestro carácter laico por tenerle atenciones a quien en tanto jefe de Estado y líder religioso lo merece. El hecho que en México coexistamos personas que tenemos credos religiosos diferentes, incluso agnósticos, que también merecen todo el respeto por pensar de ese modo, nos hace vivir en un estado plural, diverso y rico, porque al final lo que compartimos como valores en común es ser afectos por la libertad, por la igualdad, por la tolerancia y por el respeto. Por eso las medidas de seguridad, las medidas que ha adoptado el gobierno de la República y el de la Ciudad de México me parecen razonables. Yo solo pediría una gran comunicación para no interferir en la vida cotidiana de los capitalinos o hacer que tomemos las providencias que se deben para no alterar el desarrollo de las actividades normales en esta ciudad. Diputado, sobre el anuncio del secretario de Hacienda para los recortes para el próximo año, ¿qué opinión le merece y qué anticipa que será Pemex la primera instancia? Pues las medidas de disciplina presupuestal, de eventuales recortes, son una necesidad. Más bien son reflejo de un manejo responsable de las finanzas públicas y de hacer que el gobierno predique con el ejemplo, que sea el primero en adoptar estas medidas de astringencia financiera, de restricción razonable y que el principal contribuyente del fisco de este país, que es Pemex, tome las medidas que se debe para que esta empresa productiva de todos los mexicanos sea financieramente sana y que no obstante las dificultades por las que atraviesa el precio del petróleo en el mundo podamos salir avantes y llegar a buen puerto, aprovechando la reforma energética de la que Pemex es uno de los principales beneficiarios. ¿Qué lectura darle a este cambio en Pemex, a este cambio de timón? Porque hay quienes señalan que es que Anaya está destinado a finiquitar esta empresa. No, esta es la gran empresa de los mexicanos. Lo que por el perfil del nuevo director general de todos conocido se evidencia es la necesidad de que lo que se estabilice y se encauce correctamente son las finanzas de esta gran entidad de todos los mexicanos.
no solo es el contribuyente más importante de la hacienda pública nacional, es en todos los sentidos una empresa de los mexicanos. La necesitamos entonces robusta, competitiva y que en el ámbito mundial pueda no solo participar, sino ganar. No se viven los mejores tiempos en el ámbito energético y petrolero y por eso se requiere en la segunda mitad del sexenio de pericia suficiente para manejar sus finanzas y ser muy eficaces en el aprovechamiento del nuevo instrumental jurídico que la reforma energética trajo consigo. Los cambios lo que reflejan es capacidad de adaptación. Los cambios reflejan la firmeza de un presidente que sabe lo que requiere cada dependencia o entidad a su cargo. Creo que en la segunda mitad estos cambios se tienen que interpretar como una nueva etapa de los que han ocurrido hace algunos meses y que hacen que el gobierno de Enrique Peña Nieto se mantenga al día en una posición de vanguardia y de preparación y de no ser reactivos, sino proactivos frente a cambios que demanda la sociedad mexicana. Diputado, sobre el caso de Veracruz, yo le quiero preguntar, ¿se confirma que murieron o que fueron asesinados 2 de los 5 muchachos que habían desaparecido? Y hay quien pide ya que se reactive el juicio político contra el gobernador porque los policías estatales fueron los que los desaparecieron. Este no es un asunto político, este es un asunto penal, lamentabilísimo, que tiene que conducir a una investigación eficaz, exhaustiva y al pronto fincamiento de responsabilidades a quienes jurídicamente les corresponda. Tiene que combatirse la impunidad y no aprovecharse para tener medro político o ganancia que no sea estrictamente relacionada con la justicia. Diputado, pero ya hay mucha... Los académicos dicen que sería un paliativo para la desesperanza y la crisis de derechos humanos, el sector energético y otros sectores que atraviesa el país. La visita del Papa es muy esperada por lo que seguramente dirá a propósito de los migrantes, de los derechos humanos, de los indígenas, y es una voz que goza de autoridad, independientemente de su condición de jefe de Estado, en tanto líder religioso de uno de los credos que mayor número de adeptos tiene en el planeta. Nos resulta, creo, a los mexicanos interesante, importante y bienvenida su llegada. Por lo demás, hagámonos cargo que los asuntos que nos atañen a los mexicanos los vamos a resolver los mexicanos en una actitud de entendimiento, de concordia, de construcción de consensos, porque en el ámbito político partidario el poder se ha dividido entre más de una opción política y lo que está por encima de banderías o cuestiones coyunturales es México. Entonces yo hago votos porque la visita nos deje un sabor de boca caracterizado por la esperanza y la posibilidad de que la concordia, el respeto por el otro y la capacidad para ponerse de acuerdo sea lo que impere al final. Diputado, pero esa no es una responsabilidad del gobierno federal y de todos los gobiernos, dar la esperanza, dar esta fe que deberíamos de tener en las autoridades nacionales, no en una voz que viene del extranjero. Al final lo que el Papa Francisco diga impactará en el fuero interno de las personas, eventualmente de las autoridades, pero la responsabilidad política, jurídica y ética de los asuntos nacionales nos corresponde a los mexicanos. Y en el caso de los políticos que gozamos de una representación, estamos impelidos a construir acuerdos. Habida cuenta de la composición de la Cámara de Diputados, donde nadie tiene la mayoría, tenemos que darle paso a la política, muy buena política y política eficaz, porque lo que urge es que los acuerdos vengan pronto. Por eso, para el grupo parlamentario del PRI es tan importante completar el esquema jurídico, el esquema normativo en materia de seguridad y justicia para la paz, para completar el esquema jurídico que genere mayor transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto para la recuperación
de la confianza y por supuesto el crecimiento económico que genere bienestar. Ahí hemos cifrado los grandes trazos de nuestra agenda legislativa y la vamos a impulsar con el firme propósito de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. ¿Estaba programada la visita del director de Pemex para pasado mañana? ¿Se mantiene a pesar de estos cambios? No lo hemos acordado, pero seguramente se diferirá. Pero se va a mantener la decisión de invitar al director de Pemex, a quien debemos permitirle que tome todas las riendas en el más corto plazo posible y que desahogue la visita a la Cámara de Diputados cuanto antes. Pero es evidente que ahora sería apresurado pedirle que venga, si tendrá para entonces un par de días a cargo de esta responsabilidad. Pero tenemos la firme convicción de que tiene que venir pronto y desahogar esta reunión de trabajo con legisladores. Gracias.